Detrás del mito del país blanco y europeo hay una historia de cuerpos forzados, de manos negras que construyeron campos, casas y ciudades. Durante más de 3 siglos, millones de personas fueron reducidas a mercancía. La trata transatlántica fue una maquinaria de muerte y producción. África, Europa y América unidas por cadenas. La esclavitud también existió aquí, en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en cada rincón del llamado Virreinato del Río de la Plata. ¿Quién trabajaba? ¿Quién resistía? ¿Quién callaba? Fueron cocineros, aguateros, lavanderas, soldados, sin voz, sin tierra, sin nombre, afrodescendientes invisibilizados pero no ausentes. Están en cada trazo, en cada silencio, en los archivos, en los márgenes, en las páginas donde apenas se los menciona. Mi nombre es Mateo. Nací en 1839, en una casa grande de Córdoba. No fui libre al nacer. La ley decía que me liberarían a los 13, pero durante esos 13 años fui esclavo. Mi madre, Francisca, no tuvo esa suerte. Ella nació antes de 1813. Era lavandera. Mi hermana Clara ayudaba con los niños blancos de la casa. Las dos seguían siendo propiedad de los Soria. A mí me mandaron con un carpintero. Aprendí el oficio. Hacía bancos, ruedas, cajas. Trabajaba de sol a sol. El amo cobraba por mi trabajo, pero me dejaba una moneda a veces. Decía que así me iba acostumbrando. A veces me alquilaban como jornalero, cargaba sacos, barría calles, ayudaba en mataderos. Lo que ganaba no era mío, era del amo. El día que cumplí 13, me dieron un papel. Libre, decía. Me fui sin saber a dónde. Libre, pero sin casa, sin tierra, sin mi madre ni mi hermana, que seguían allá adentro. No todos nacimos libres. A algunos la libertad nos llegó tarde. A otros nunca les llegó. Me llamo María. Algunos me decían la parda Remedios. Nací esclava, en Buenos Aires, hija de madre esclava y padre esclavizador, en un barrio donde el olor a cuero y grasa llenaba el aire. En la casa de los patrones limpiaba, cocinaba y aprendí a sanar, pero también aprendí a quedarme callada, a obedecer. Cuando los ingleses invadieron, fui con las milicias a curar heridos. Cuando llegó la revolución, me presenté al ejército del norte. Me dijeron que era mujer, que me quedara, pero fui igual. Perdí a mis hijos, a mi compañero. A mí me azotaron durante 9 días. Volví sola, sin nada. Vendía pastelitos en la calle, mostraba mis cicatrices. Nadie me recordaba, hasta que un general me reconoció. Me llamaron Madre de la Patria, me nombraron capitana. Más tarde, sargento mayor. Morí en 1847, en el olvido, pero mi historia quedó escrita en la piel y en la memoria de los que también fueron borrados. María Remedios del Valle, esclava, madre, combatiente, hoy símbolo de resistencia y memoria. Mi nombre es Basilio. No sé en qué año nací, no sé dónde, pero nací esclavo. Me trajeron de niño a un ingenio de Tucumán. Mi cuerpo era de otro, mis pies, mis manos. Cortaba caña antes del amanecer. Dormía sobre una bolsa. El látigo no te lo daban por rebelde, sino por estar vivo. Una noche me escapé. Había enterrado a mi hermano 2 días antes. Me escondí entre los cañaverales, comía raíces, dormía bajo la lluvia. Me atraparon. Me golpearon hasta que firmé con una cruz. Volví al campo, más viejo. Morí un día que no quedó escrito. No sé si alguien lo notó. Dicen que después, con el tiempo, otros como yo también desaparecieron. No de la tierra, sino de los papeles. Hoy mi nombre aparece en un expediente viejo. Dicen que fui Basilio, que trabajé, que escapé, pero nadie sabe si algún día fui libre.
En los últimos años del siglo XVIII, en algún punto entre las costas de Senegal y Sierra Leona, nació un niño. La idea de que provenía de una familia de jefes, de un linaje noble, sería lo único que sobreviviría a la captura. En Montevideo lo compró un comerciante español. Allí comenzó su nueva vida, lo llamaron Andrés Ibáñez, como se bautizaba a los esclavos, absorbidos por el apellido del amo. Aprendió tareas domésticas, oficios de fuerza y más tarde fue trasladado a Buenos Aires, donde vivió como tantos africanos y afrodescendientes de la ciudad, trabajando en talleres, en casas, en los mercados. Pero en 1810 estalló la revolución y la ciudad empezó a llenarse de rumores. Libertad, igualdad, patria. Para la población afroporteña, esos conceptos tenían otro peso. Muchos esclavos se incorporaron a los cuerpos militares. Andrés Ibáñez fue uno de ellos. Primero integró el cuerpo de morenos y pardos, compuesto por afroporteños libres y esclavizados. Su porte, su disciplina y su capacidad para liderar pequeños grupos llamaron rápidamente la atención. Algunos soldados contaban que él mismo relataba su origen aristocrático africano. De allí surgió el apodo que lo acompañaría en la campaña, el príncipe africano. Sirvió en el ejército del norte bajo las órdenes de Belgrano y más tarde en unidades auxiliares vinculadas al ejército de los Andes. No aparece en primer plano en los grandes partes de guerra, pero su nombre vive en memorias, testimonios y relatos afroporteños del siglo XIX. Cuando terminó la guerra, Andrés Ibáñez se asentó en Buenos Aires. Ya como hombre libre, continuó transmitiendo su historia, la de un niño africano arrancado de su tierra que terminó luchando al otro lado del océano por una revolución que también era la suya. Buenos Aires, fines del siglo XVIII. En una ciudad de casas bajas vivía yo Magdalena, una mujer esclavizada desde su infancia. Era conocida como la negra, sin apellido, porque la ley no le reconocía más identidad que la que el amo decidiera. La vida transcurría entre la cocina, el patio y el cuarto de servicio. Como tantas mujeres esclavas urbanas, mi trabajo era silencioso, exhaustivo y sin límites. El amo decidía cuándo dormía, cuándo comía y a quién le pertenecía mi cuerpo. Los castigos eran frecuentes, golpes, encierros, privación de comida, no por desobediencia, sino para mantenerme dócil, útil, quebrada. Pero hice algo impensado para la época. Decidí hablar. Caminó hasta el cabildo y denunció al amo, una esclava, una mujer, frente a los funcionarios más poderosos de la ciudad. El testimonio quedó registrado en los archivos. Declaró los golpes, los encierros, el hambre. La justicia me escuchó, pero no para protegerme. Me escuchó para proteger la propiedad. El expediente le ordenó al amo moderación, no libertad. Para el sistema seguía siendo una cosa. No obtuve la libertad. Pero dejé huella. Mi voz escrita en un expediente colonial habla por miles de mujeres esclavizadas en Buenos Aires. Mujeres anónimas, invisibles, pero reales, con nombre propio, aunque la ciudad solo las llamara las negras. No fueron ausencia, fueron silencio impuesto. Durante siglos, sus nombres quedaron escritos en registros de propiedad, en listas de inventario, en márgenes judiciales. La historia los anotó como mercancía, como fuerza de trabajo, como números. Pero detrás de cada palabra escrita había una vida, un cuerpo, una voz que no fue escuchada. No desaparecieron. Fueron desplazados del relato, invisibilizados en la memoria oficial. Hoy volvemos a esos archivos no para repetir lo que dijeron de ellos, sino para escuchar lo que no pudieron decir. Este gesto no repara la violencia, no borra el dolor, pero rompe el silencio. Y mientras alguien lea esos nombres,
mientras alguien vuelva a pronunciar esas historias, su voz no estará perdida.